Días, hoy hablaremos sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este trabajo fue realizado para la asignatura de Data Visualización y Data Análisis con la orientación del profesor Andrés Sebastián Soto Saray. Nuestro equipo está conformado por Ronald Rengifo Yazo, Daniel Mauricio Ramírez Valencia y quienes habla Tarisabel Esquivel Moreno. En la presentación veremos una breve sinopsis, las dudas generales para el análisis, los datos estadísticos, las conclusiones, la base de datos que utilizamos y la bibliografía. El conflicto armado en Colombia ha generado más de 9.882.219 víctimas reconocidas según el Registro Único de Víctimas y se han registrado 13.292.703 eventos como desplazamientos forzados, homicidios y amenazas. ¿Qué es lo que hacen? Las guerrillas paramilitares y narcotraficantes son los principales actores del conflicto. Estos grupos usan la violencia para controlar territorios, desplazando las comunidades enteras mediante amenazas, masacres y combates. Su objetivo es obtener poder territorial para las actividades ilícitas que financian sus operaciones. Gran parte de estos desplazamientos ocurren por el interés Ante de todo, mi grupos nombre es armados en Ronald controlar y voy a territorios presentar respecto estratégicos a las para dudas el generales cultivo que se pueden dar en ilícito, base a la estadística minería ilegal presentada. y rutas del Lo inicial narcotráfico, es que vamos a obligando a tener las tres comunidades preguntas que a vamos a abandonar sus analizar tierras. eventualmente. Durante el La periodo de principal 2002 es, al ¿cuál es la 2010, en distribución de el víctimas por gobierno hecho de Álvaro victimizante? Uribe, el Seguido conflicto de se cómo ha evolucionado intensificó el con número más de víctimas y combates y eventos a lo largo de los desplazamientos. quinquenios. Millones de personas Y huyeron a zonas finalmente, urbanas ¿cuáles son los grupos enfrentando más afectados pobreza, en términos de género, desarraigo discapacidad y y pertenencia limitaciones en el étnica? acceso a los Ahora, servicios públicos. iniciando, ¿cuál es la distribución de víctimas por hecho victimizante? Para un análisis bastante sencillo, el desplazamiento forzado ha sido el factor más común en relación con 8.806.334 víctimas, continuado por el homicidio con 1.125.972 víctimas, en una totalidad o población de 13.292.713 víctimas. ¿Por qué es importante mencionar qué es un hecho victimizante? Un hecho victimizante se pueden dar como diferentes factores a los que se ven expuestas las víctimas. En este caso, porque es importante mencionar de que no es la totalidad, simplemente porque una víctima puede sufrir diferentes y múltiples hechos victimizantes. Continuando, cómo ha evolucionado el número de víctimas y eventos a lo largo de los quinquenios. El quinquenio se puede definir como periodos de 5 años. Como podemos revisar en la estadística, en el periodo del 2001 y 2005 se registró el mayor número de víctimas con una totalidad de 3.315.171 y eventos de 3.622.856, coincidiendo con el periodo más intenso del conflicto armado. Es importante mencionar esto ya que esto se dio en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, persona radicada en eliminar y tener diferentes conflictos como principal enemigo y antagonista de las FARC. Dando con conclusión, pasamos a la última gráfica, la cual está compuesta de tres. ¿Cuáles son los grupos más afectados en términos de género, discapacidad y pertenencia étnica? Iniciando por el género, la distribución de víctimas de género es casi equitativa entre hombres y mujeres, con un pequeño porcentaje de víctimas LGBTI. Además, incluyendo a los intersexuales y personas que no informan, los cuales son un número relativamente muy bajo.
Continuando con el grupo étnico, podemos evidenciar que la mayoría de las víctimas no pertenecían a ningún grupo étnico reportaron ningún específico, tipo de discapacidad, siendo un una número gran total de mayoría, 7.487.687, mientras seguido que por en algunos algunos casos las afrocolombianos con la discapacidades más totalidad comunes de que se vieron son 1.259.000 y y visuales, finalizando con los indígenas. Es importante con recalcar que en esta gráfica no se 663.751 tomaron hechos victimizantes y otras por lo mismo la poblaciones que se totalidad de ven las a víctimas mucha menor radica en medida. Finalizando en relación a 9.882.219. discapacidades, la mayoría de Después las del víctimas que fueron análisis parte y del conflicto visualización de armado datos, damos paso a las conclusiones. La primera de ellas es que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante más común, afectando a más de 8.8 millones de personas. Esto debido a que cada persona y cada familia busca su propia supervivencia y al ver que este conflicto los puede afectar, prefieren no arriesgar sus vidas y abandonar su hogar. La segunda es que el quinquenio 2001-2005 fue el más crítico, con más de 3.3 millones de víctimas, y hay una relación con la presidencia de Uribe. Debido a que durante la presidencia de Uribe los grupos guerrilleros tomaron más fuerza, siendo actores de más actos violentos. Continuamos con que la distribución de víctimas por género es casi equitativa, con un ligero predominio de mujeres. Aquí realmente no hay discriminación o los hechos violentos no son respecto a un género en específico, sino que es como al grupo en general. Por lo tanto, es una distribución equitativa. Y por último, la mayoría de las víctimas no pertenecen a grupos étnicos específicos, pero los afrocolombianos e indígenas son grupos significativamente afectados. Esto más que todo que debido a que los grupos guerrilleros, que son los principales actores de los hechos violentos, se localizan en la periferia del territorio colombiano. Continuando con la base de datos, tenemos una página del gobierno de Colombia, una página oficial que es la cifras de unidad de víctimas. Aquí podemos ver por un lado más gráfico y por el otro lado podemos ver datos más específicos y microdatos. Nuestra base de datos de interés es la de los microdatos, en la que podemos elegir víctimas por años. Hasta el momento, esto pues incluye todos los periodos y tomaríamos como fecha de corte enero del 2025, que es el periodo más actualizado. Estos datos los podemos descargar en formato XLS o CSV. Y al descargarlos encontraremos una tabla que nos hará más fácil entender estos datos. Así es como se ve la tabla de datos que podemos encontrar, y esta tabla de datos cuenta con 173.090 filas de contenido. Por último tenemos nuestras bibliografías de donde sacamos los datos que acabamos de presentar, y muchas gracias por su atención.